¿Se ve la presentación, mis estimados? ¿Sí o no? Dice volumen, termometría y masa. Perfecto. Entonces, una de las partes de la metrología como ciencia es medir justamente, como dice acá, volúmenes, temperaturas y masa. ¿Y por qué es importante medir volúmenes, temperaturas y masa? Porque son variables fundamentales de control en procesos industriales. Así, por ejemplo, existen muchas formas de medir volúmenes y es importante medir volúmenes de forma adecuada, de forma correcta, por los procesos de dosificación de diferentes sustancias en la fabricación de cualquier cantidad de productos. Por ejemplo, en la industria de bebidas es importante tener una dosificación volumétrica muy exacta. Por ejemplo, la Coca-Cola tiene una concentración de que por cada 1000 galones de Coca-Cola hay tantos galones de concentrado, tanta cantidad de azúcar, tanta cantidad de ácido cítrico. Y esas proporciones es importante medirlas bien. También es importante que las temperaturas del proceso sean las temperaturas correctas, sean las temperaturas adecuadas. Y por supuesto es importante que la cantidad de azúcar añadido a la mezcla o a la solución en este caso sea la correcta. Que entre paréntesis aprovecho de comentar que la fórmula de las sodas, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, cambia de acuerdo al gusto del consumidor. Por tanto, entre diferentes países las fórmulas son diferentes, tienen diferentes concentraciones de azúcar e incluso nosotros acá tomamos la Coca-Cola y la Pepsi-Cola con azúcar, pero en otros países se toma con jarabe de maíz, que de verdad que es un veneno. O sea, si el azúcar es mala, pues imagínense ustedes el jarabe de maíz, es peor todavía. Y eso lo consumen sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, porque ellos no tienen caña de azúcar, ellos solamente pueden cultivar caña en lo que es la Florida y en algunos estados sureños, sobre todo en la costa del Golfo de México. Entonces, en volumetría lo que hacemos es utilizar un análisis químico para obtener la concentración de un reactivo que sea desconocida a partir de otro reactivo cuya concentración es conocida. Entonces, típicos experimentos de laboratorio hay que conocer una serie de definiciones fundamentales. Por ejemplo, hay que definir lo que es una reacción volumétrica, que es una reacción química sobre la que se basa el método. Hay que entender lo que es un agente valorante, como definido como una sustancia en disolución de concentración conocida estándar que colocamos en la bureta, que es un instrumento de medición de volúmenes. Tenemos que saber lo que es el punto final, que es el momento en el que se visualiza o detecta el punto de equivalencia de la reacción volumétrica, es decir, cuando ya se ha finalizado esa reacción y a partir del reactivo de concentración conocida sabemos la concentración del otro reactivo. Y un indicador es una sustancia o técnica que visualiza o permite detectar el punto final de esa equivalencia. ¿En qué se fundamenta este análisis volumétrico? En que la reacción volumétrica debe ser completa y estequiométrica. Cuando hablamos de estequiométrica, recuerden ustedes que es ese balanceo teórico, cuando uno tiene una reacción química donde tienes dos elementos químicos que interactúan porque existe un catalizador que permite esa reacción. Cuando yo escribía la fórmula, cuando veíamos por allá química general hace unos años atrás, bueno, que ustedes la acaban de ver hace poco, nos decía que ese es el balanceo teórico o estequiométrico, y hay otro que es mucho más complicado, que es el balanceo redox, que es un poco más real. Luego, también tenemos que saber que el volumen de la solución de analito, que es la sustancia a valorar, debe ser fácilmente manejable. El valorante se adiciona progresivamente de forma que podamos medir ese consumo. ¿Y cómo lo medimos? Pues lo podemos medir con probetas, con buretas graduadas. Entonces, ese agente valorante se dispone en una bureta. El analito se dispone junto con el indicador en el matraz volumétrico o matraz de Erlenmeyer, que es ese matraz que es un cono truncado que tiene diferentes graduaciones para medir diferentes cantidades volumétricas. Tenemos volumetría directa, volumetría inversa
Y pues es necesario definir, que es donde viene lo interesante de esta asignatura, más allá de lo que es la parte química, entender los instrumentos que utilizamos para medir. Tenemos pipetas, que son esos cilindros que parecen unos carrizos, pero que son de vidrio y que vienen graduados. Y eso se utiliza fundamentalmente para medir sustancias cuya concentración o cuya participación en la solución es muy pequeña. Tenemos también las buretas, que también son cilindros graduados, que contienen el agente evaluante y permite medir el consumo. A medida que yo voy descendiendo a lo largo de la escala, yo puedo saber cuántos cc o mililitros yo he consumido de ese agente valorante. Los matraces, como el que he mencionado, hay matraces de Erlenmeyer y el matraz aforado. El matraz de Erlenmeyer, que es una suerte de cono truncado, tiene diferentes graduaciones para diferentes cantidades. Y el que llamamos balón es el otro matraz. El matraz aforado tiene una sola marca. Entonces, un matraz de 500 cc o 500 mililitros, porque realmente en farmacia se utiliza mucho cc, que es centímetro cúbico. En ingeniería, más que todo es mililitros, litros, hectolitros, kilolitros. Entonces, usamos un matraz aforado que tiene una sola marcación. Si son 500 mililitros, son 500 mililitros que usted puede medir. Y también tenemos agitadores o revolvedores que lo que hacen es facilitar que tengamos homogeneidad en esa relación volumétrica. Y ustedes lo verán así, tal vez un poco sencillo de laboratorio, pero yo les puedo comentar que estos agitadores se usan a nivel industrial para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, cuando queremos potabilizar el agua, que digamos que la potabilización del agua es sumamente interesante, es una experiencia que a mí me encantó. Se adicionan diferentes sustancias de acuerdo a la calidad de la fuente. No es lo mismo tomar, por ejemplo, el agua allá en la parte alta del río Juan Díaz, que es un agua prácticamente pura, que tomar el agua en el curso bajo, donde ya tenemos presencia de contaminación. Recuerden que a medida que vamos avanzando, que los ríos entran al trazado urbano, comienzan a haber descargas a veces autorizadas y a veces no autorizadas. Porque, por ejemplo, ustedes pueden notar que cuando uno va por el corredor norte, las plantas de tratamiento de aguas residuales de Orizas del Golf, al final esa agua residual tratada, pues desemboca en el río Juan Díaz. Entonces, todavía existen empresas que toman agua del río Juan Díaz, más o menos en esa zona, para potabilizarla para su proceso. Entonces, es distinta la calidad del agua que se recibe allí en el corredor norte, del río Juan Díaz, perdón, a la altura del corredor norte, que la que se recibe en las nacientes, en las cabeceras, que eso sí es un agua prácticamente pura. Entonces, el cuento es que los agitadores te permiten que tú disperses una solución que puede ser, por ejemplo, sulfato de aluminio, que es un elemento floculante, que tú lo disperses, que no se quede en un solo lugar, y cuando él se dispersa, él lo que hace es que forma como una amalgama y atrapa la sustancia de partículas de suspensión y eso se sedimenta y queda al fondo. Pero para eso tenemos diferentes técnicas. Hay, por ejemplo, laberintos de sedimentación donde se desacelera el flujo de agua, va literalmente cruzando por un laberinto y a medida que tú vas avanzando, pues se va haciendo ese proceso de precipitado y esas partículas pesadas quedan en el fondo. También añades también cal viva y hipoclorito de calcio para proteger la tubería forma una capa blanca internamente, y adicionalmente tú ayudas con eso a controlar el pH. Si el pH es ácido, tú quieres el pH volverlo neutro, porque la norma Copanit, que la vamos a ver al final del curso, establece que el agua potable tiene que tener un pH de 7.0, un pH neutro con cierta tolerancia. Entonces, usamos agitadores para eso y bombas, y por supuesto, y válvulas, y dosificadores, y todo tipo de materiales, de equipos de dosificación y control. Entonces, bueno, en esta diapositiva que vemos acá, permítame que me coloque otra vez los lentes para ver el apuntador. Bien. Este es lo que yo les decía, que es el matraz de Erlenmeyer, que todo lo que hemos visto química, que hemos ido al laboratorio, hemos visto que lo tienen, que tienen diferentes marcaciones o graduaciones para poder medir diferentes cantidades de líquido. Aquí tenemos la bureta, que en este caso es una bureta con válvula, y el soporte de la bureta. Aquí tenemos un agitador magnético, el agitador del cual yo les hablaba y que se utiliza en las plantas potabilizadoras y en las plantas de aguas residuales. Puedes tener agitadores mecánicos que básicamente lo que es un dispositivo con unas paletas que giran, o puedes tener también unos blowers, que esos blowers te generan como una cortina
una cortina de aire que impulsa y agita también el agua. Hay muchos instrumentos, muchos dispositivos en este campo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Buenas noches, profesor. Sí. Esos dispositivos agitadores, existirá alguno que sea tipo banda sin fin, esto como los que, Agitadores. como los que utilizaban las lavadoras antiguas, las grandotas de estas industriales. Caramba, mire, la verdad que no les sé decir, porque yo los que he visto fundamentalmente, bueno, hace varios años que estoy retirado de ese mundo. La última experiencia que tuve yo en plantas de aguas residuales, pues es de más de 5 años atrás. Y agua potable también, más o menos hasta el 2019 estuve yo viendo esos temas. Entonces, en agua potable lo que yo más veía eran agitadores de paletas. Entonces, tenías un tanque abierto, y ahí tenías en el centro del tanque, tenías un agitador de paleta, y también lo vi en las plantas de aguas residuales. Tenían esos tanques enormes, enormes paletas que centradas valga la redundancia, en el centro del tanque, y ahí te iban haciendo un barrido, y había diferentes profundidades también. Estos blowers que le estoy diciendo los he visto en aplicaciones más pequeñas, en plantas de tratamiento de aguas residuales de casas, de barriadas, digamos que, pero la función es la misma, o sea, agitar el agua para facilitar ese proceso de depuración en este caso. Ahora, lo que usted mencionaba, esas lavadoras industriales, las que yo recuerdo y con las cuales yo trabajé, eran, como usted muy bien dice, muy bien ha dicho, eran bandas alimentadoras, bandas transportadoras. Yo trabajé en la industria alimenticia y ahí tenían que ser bandas de grado alimenticio, que eran generalmente azules, y allí tú tenías que ir avanzando, en ese caso, con lo que yo trabajaba, que era con canastas con bandejas, iban avanzando, y una serie de boquillas donde circulaba agua caliente, el agua podía estar entre 60 y 80 grados, solución jabonosa, disparaba ese chorro, alta presión, pero realmente no era tanto, eran como 5 bar de presión, 5 bares de presión, sacaba una gran cantidad de suciedad. Algunas tenían también como unos cepillos agitadores, pero fundamentalmente ya eran esos chorros de agua actuaban como unas cuchillas, como unos cepillos de limpieza. Y posteriormente algunas pasaban, de acuerdo al modelo, algunas pasaban por unas unas cortinas de aire que te hacían el secado, y en otros modelos lo que tenías era que entraban a un stacker, y en ese stacker se hacía un efecto centrífugo y salían secas las bandejas. Había también ese tipo de similares lavadoras para vegetales, para hortalizas, para cualquier cantidad de productos. Entonces, es una aplicación un poco diferente. Ahí utilizas eh, cepillos que hacen este movimiento alternante de acuerdo al producto al producto de interés. Y entonces digamos que cuchillas de aire a alta presión, era muy importante, por cierto, que el agua tuviera una buena calidad, porque cuando el agua venía muy dura, te tapaba las boquillas muy rápido y era un dolor de cabeza. No sé si con esto queda respondida su inquietud o... Correcto, profesor. Yo llegué a ver algo parecido. Yo sé que no es el mismo proceso, es diferente, pero era muy parecido porque también era un tanque grande con una especie de rejilla con paletas que daba vuelta. En la minera de Panamá hay un proceso que llamaban flotación, un proceso de Ajá. flotación, en el que hay un tanque con una especie de rejilla recircular que tiene unas paletas, de eso daba vuelta. Y más o menos creo que es lo que usted más o menos vio. Sí, ese que usted está describiendo allí, me parece que era para mantener la solución acuosa, pues, de agua jabón, para mantenerla más o menos homogénea. Eso es un homogeneizador en ese caso. Y Correcto, le daban vuelta para separar el material del sedimento. exacto. Y para quienes no han visto estas aplicaciones, si ustedes han ido a Nico Café o a cualquier, o a 99 o cualquier cafetería que vendan chicha, ustedes verán que tiene unos agitadores, y el principio es el mismo. Lo que pasa es que ahí está pequeñito en miniatura, pues, en comparación con lo que hemos descrito acá. Entonces, bueno, ya continuando por acá,
tenemos material que está diseñado para descargar líquidos, como la pipeta graduada, la probeta graduada. Cuando hablamos de graduado es que tiene diferentes marcaciones para diferentes volúmenes. Y cuando hablamos de aforado es que es una sola medida, como la bureta y la pipeta aforada. Hay material diseñado para contenerlo. Tenemos el matraz de Erlenmeyer, que es el matraz que es cónico, que lo he dicho muchas veces, y el vaso de precipitado, y el matraz aforado, que como les dije tiene una sola lectura, o lo llaman también balón volumétrico. Por cierto que una de las experiencias, aquí tenemos algunos, aquí tenemos la probeta, que también le llamamos cilindro graduado. Yo tuve una experiencia cuando estaba en la escuela, partí uno de estos, una práctica de laboratorio, y ese mismo día o un día anterior, haciendo una práctica con la pipeta, pues no tuve cuidado y me tomé un sorbo de agua, gracias a Dios que era agua potable, no era ni un ácido ni nada. Porque esta que vemos acá es una pipeta manual, hay una pipeta que tiene una suerte de émbolo, y usted va agitando ese émbolo y sencillamente llega hasta el nivel que usted requiere. Tenemos los vasos de precipitado y el matraz de Erlenmeyer. Que por cierto les quería comentar que estos instrumentos son calibrados, y yo he tenido la oportunidad de ver cómo hacen esas calibraciones en el CENAMEC, Centro Nacional de Metrología de Panamá. Y fíjense que para ellos hacer la calibración la hacen con un agua, pero que es un agua extremadamente pura. Entonces reciben el agua del IDAN y le aplican como 2 o 3 filtraciones más. Y si mal no recuerdo, hasta le hacen osmosis inversa, porque eso es un agua sumamente pura. Ahora bien, es pura para efectos de laboratorio, y las calibraciones las hacen a 6 grados Celsius. A 6 grados Celsius, que es lo que te indican los matraces y los vasos de precipitado, es que te da la lectura exacta que te indica pues cada graduación o el aforo en ese caso. Acá tenemos el matraz aforado, que como les decía, fíjate que aquí dice que es 250 mililitros, y en esta marca que vemos acá es donde se miden exactamente los 250 mililitros. Tenemos la bureta, que como les mencionaba hace rato, tenemos acá esta válvula de descarga, y yo puedo ir controlando la cantidad que voy descargando, la pipeta aforada y la pipeta automática. La termometría es la medición de la temperatura de los cuerpos, y para ello usamos termómetros. Y miren que esto es uno de los temas más interesantes que hay. Porque tradicionalmente, cuando nosotros estábamos pequeños, nuestra mamá, ¿con qué nos medía la temperatura cuando teníamos fiebre? Con un termómetro de mercurio. ¿Se acuerdan de esos termómetros de mercurio, sí o no? ¿Los recuerdan? Sí, profe. Eso, si usted tiene uno de esos, guárdelo. Yo tengo uno acá en la casa y es una reliquia, porque eso ya no viene más. Estos termómetros de mercurio tienen ventajas y desventajas. Una de las grandes ventajas es que son muy prácticos, de verdad son muy livianos, pero son muy frágiles. Si se parten, ya sabemos que el mercurio es tóxico. Otra gran ventaja es que su medición es excelente. No requieren calibración, pero para medir son excelentes. Hay que saber medir. Uno se puede equivocar midiendo, porque recuerden que uno comenzaba a jurungarlo hasta que por fin podía ver la marcación de mercurio. Pero, ¿cuál es la gran desventaja de estos termómetros de mercurio? Aparte de lo que he dicho, que si se rompen, el mercurio es un metal líquido que es tóxico, por cierto. ¿Cuál piensan ustedes que es la gran desventaja? No los escucho. ¿Será que no están ahí? Que ninguno me menciona nada. Estamos aquí, profe, estamos aquí. A ver, les voy a dar una pista. ¿Esos termómetros son analógicos o digitales? Mejor dicho, creo que está mal formulada Esos termómetros te permiten tener alguna señal eléctrica. ¿Sí o no?
¿Puedes repetir la pregunta, profe? Tú tienes un termómetro de mercurio y ¿qué tienes que hacer tú para saber la temperatura? El de mercurio funciona con el calor. El calor hace que se expanda y va marcando la cantidad. Hay una propiedad que se llama la dilatación térmica, que los metales sencillamente se expanden cuando hay un cambio, cuando hay un incremento de la temperatura, un incremento positivo de temperatura, y se contraen los metales cuando hay un descenso de la temperatura. Pero, en un proceso industrial, yo puedo tener un montón de termómetros de mercurio en toda la planta. Yo tengo que ir a leerme termómetro por termómetro para saber la temperatura en cada punto, ¿cierto? ¿Cierto o falso? Falso. También pueden ser digitales. O una electroválvula que le marque, no sé, en algún tipo de letrerito, pantallita. Pero estamos hablando de un termómetro de mercurio convencional como los que tenemos en la casa, como que usaban las abuelas para medir la temperatura de los niños. Entonces, no En hay ese caso, manera. en ese caso se tendría que acercar individualmente a cada fuente. Y eso es pérdida de tiempo. Eso es pérdida de tiempo a ver, si usted tiene en una sala de control, tiene que tomar decisiones rápidas desde que hasta que usted llegue a ver cada termómetro y usted cierre o abra una electroválvula, o cierre o abra un damper, o apague o encienda una resistencia, o encienda o apague un blower, imagínese usted todo el tiempo que se pierde. Entonces, no son buenos para los procesos de control. Por ese motivo es que han surgido otras maneras de medir la temperatura, como lo que ustedes seguramente han visto. Ustedes habrán visto los PT100, las termocuplas y todo eso. Para ustedes contar. La verdad también tengo rato que no trabajo con eso, para serles honesto. Entonces, lo cierto es que estos termómetros son para uso doméstico. Ya para uso industrial, tenemos que utilizar un termómetro que con otra propiedad, que en este caso puede ser el cambio en la resistencia cuando yo recibo una señal eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay un cambio de temperatura, eso se traduce en una señal, en un cambio de la resistencia o en un cambio en el voltaje. Y eso yo lo puedo llevar a un controlador de temperatura y me dice, mira, la temperatura del proceso debe ser 100. Tengo 99.9. ¿Me quedo quieto o hago una acción de control? De acuerdo a como usted tenga programado lo que llamamos la presión de seteo, como le dicen en inglés, set pressure, perdón, la temperatura de seteo, que realmente es la temperatura ideal, temperatura teórica. Uno tiene un rango de temperatura. Mira, la temperatura puede oscilar de 99.8 a 100.2. Si yo digo que la temperatura desde el punto de vista estadístico, la temperatura media es 100 con una tolerancia de más o menos 0.2. Entonces, la temperatura puede valer 99.8 y 100.2. Si tengo 99.8 es como que tuviera 100. Y si tengo 100.2 es como que yo tuviera 100. Por tanto, estoy en la temperatura teórica, que es 100. Si el controlador de temperatura o el PLC en ese caso detecta que la temperatura aumenta por encima de 100.2, activa un abanico o un blower o un ventilador, realmente es un ventilador, o desconecta una resistencia para que la temperatura baje. Y si la temperatura cae por debajo de 99.8, lo que va a hacer el sistema de control, lo que viene a ser el PLC o controladores de temperatura, es encender una resistencia o apagar un ventilador, o sencillamente, como funciona en los carros, yo cierro el flujo de refrigerante por el circuito para que la temperatura vuelva al valor de referencia. Valor de referencia, ese es el término más correcto. Y hay que recordemos un poco la clase de termodinámica, la diferencia entre calor y temperatura. Recuerden que el calor es una forma de energía que va en movimiento de una fuente a otra cuando hay una diferencia de temperatura. Y la temperatura es un número que sencillamente mide aproximadamente el nivel de actividad molecular que tiene una sustancia. Recordando esto, tenemos que las escalas de temperatura son la Celsius, que es la que rige hoy en día en el 80% de las naciones, la Fahrenheit, que es la que usa todavía Reino Unido, Estados Unidos y algunos países anglosajones, la Rankine, que es la termodinámica, pero unidades inglesas, y la escala Kelvin, que es la absoluta.
Aquí tenemos entonces una variedad de termómetros. Aquí tenemos termómetros digitales para aplicaciones domésticas. Aquí están los famosos termómetros de mercurio. Estos son, en este caso, aquí tenemos los ambientales. Acá tenemos las pistolas térmicas, muy utilizadas, por ejemplo, en refrigeración. Yo apunto hacia la salida del aire y veo cuánto está la temperatura allí. Y aquí tenemos, pues, termocuplas, termopozos, porque pueden tener diales analógicos o diales digitales. Lo más común hoy en día, sinceramente, es el dial digital, porque puedo tener ese dial que me marca la temperatura en un lugar por si el operador lo quiere ver, pero también tengo una señal de control que de forma remota me indica el valor en la pantalla de control de la planta. Y ya está, no tengo que ir a punto por punto a medir estas cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Por ahora no. También tenemos entonces ya termometría, volumetría y masa. La masa es una medida que indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Llamamos comúnmente peso, pero realmente hablamos de gramos y de kilogramos. Entonces, mira, ¿cuánto pesa usted? No, eso realmente es una masa. Un cuerpo corresponde a una porción de materia que puede encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos supuestamente somos un sólido, pero tenemos una gran cantidad de fluidos en nuestro interior, por tanto somos una cosa rara, ¿verdad? Entonces, ese cuerpo puede estar formado por materiales de igual o diferente naturaleza. La unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades, antiguo sistema métrico, es el kilogramo, y utilizamos la balanza, y de acuerdo a lo que usted quiera medir, hay diferentes tipos de balanza. Esta es la balanza, pues, que antes se usaba, esta balanza de 2 platillos, se usaba en el comercio en general, y tenemos en contrapartida esta balanza de laboratorio que tiene una gran ventaja, que es inmune a las corrientes de aire. Usted le coloca este cover que está aquí y se anula el efecto de las corrientes de aire, pero eso es una balanza para medir al microgramo. Para las concentraciones de medicamentos, como lo hace Medipan o como Glaxo, usan balanzas de este tipo cuando están haciendo sus ensayos y sus cosas. Y debemos recordar también que la masa es la cantidad de materia y el peso es una fuerza. Recuerden que fuerza es igual a masa por aceleración. Y el peso lo que mide es la fuerza con la cual un objeto es atraído hacia el centro de la Tierra. Entonces, si usted quiere rebajar de peso de forma rápida, móntese en un cohete y vaya a la Luna, porque como en la Luna la gravedad es del 1,6, pues una persona que en la Tierra pesa aproximadamente 1200 newtons, tomando la gravedad igual a 10, una aproximación, sencillamente en la Luna pesa 200 newtons, por tanto usted bajó de peso, pero no bajó de masa. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud o alguna duda con respecto a lo que acabamos de comentar? Ninguna. Entonces, a nivel industrial utilizamos procesos de dosificación con bombas dosificadoras de flujo, donde pueden tener usted bombas centrífugas, bombas peristálticas, bombas de cavidad progresiva. Generalmente para dosificación tenemos estas bombas de pulso y las peristálticas. Son muy precisas en lo que es la dosificación. Con respecto a la masa, de acuerdo a lo que usted quiera, a la cantidad que usted requiera, va a tener diferentes apreciaciones y diferentes tipos de balanza. Si ustedes ven, por ejemplo, las celdas de carga que utilizan en los puentes para ver si las mulas, si los camiones y todo eso tienen la masa adecuada, aunque ellos dicen que es el peso, realmente es la masa. Hay unas celdas de carga que pueden tener un error de 1 kilogramo, pero si un camión pesa 12.000 kilos, 1 kilogramo no es representativo, es una cantidad que es despreciable. Ahora, en una empresa que saque cemento, como Cemex o como Cemento Progreso o como Cemento Chagre, si tú un saco que tienes que pesar, creo que 100 libras, o sea, 45 y algo, si usted le coloca 1 kilo de más, ya ese error es muy grande, porque no es lo mismo excederse en 1 kilo en una masa total de 12.000 kilos o de 10.000 kilos que excederse en 1 kilo en una masa de 45 kilos. Eso es lo que llamamos error relativo. O imagínense en un paquete de arroz
que el paquete de arroz diga 1000 gramos o 2000 gramos y usted le ponga 1500. Ahí, o sea, la magnitud del error es mucho más grande. Entonces, eso se llama error relativo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Está clarito, profesor, está clarito. Muy bien. Vamos a continuar entonces acá. Espera que se abra el PowerPoint. En un momento se abrirá el PowerPoint con la siguiente lección. Entonces, sí, ya se cambió de PowerPoint. Ahora voy con la lección 3. Ok. Sí, se ve la lección 3. Sale metrología y normalización. Exacto, esa misma. El plan de evaluación, no sé si se lo comenté la semana pasada, pero aquí lo tenemos nuevamente. Ahora se me fue la presentación. Era muy interesante que apareciera nuevamente, pero no está. Bueno, en resumidas cuentas, el plan de evaluación contiene 2 exámenes, un 25% cada uno, un 30%, como es la tradición de la UNICI, y así lo exige el reglamento, el proyecto final, el proyecto integrador, y un caso práctico y la primera charla, pues que nos corresponde presentar la semana que viene. Cuando aparezca esto, pues estaremos felices. Por cierto, en el aula virtual tienen todos estos materiales que usamos en la clase, tienen información, tienen enlaces para videos, tienen material que pueden ustedes revisar cuando lo consideren conveniente. No sé qué pasó aquí. Por cierto, siempre les recuerdo que cuando quieran consultarme algo, cuando estoy proyectando, no veo absolutamente nada, así que no puedo leer el chat. Si tienen que consultar algo mientras yo estoy presentando, sencillamente interrumpen, porque no tengo manera de verlos. Profe, ¿me escucha? Sí, diga. Sí, Para sí, la escucho semana fuerte y que claro. viene, para la semana que viene, entonces, ¿qué tema? ¿Usted va a dar los temas? Eh, ahora cuando termine entonces los comparto nuevamente, los temas de las charlas, que eso están en el Moodle, pero los podemos ver sin ningún problema. Sería interesante si pudiera abrir la presentación que no me quiere abrir.
Sinceramente no sé qué sucedió. Había abierto mi presentación y de repente desapareció. Y ahora sí, parece que ahora sí. ¿Sí o no? Ahí se ve, profe. Entonces, como ya les dije, mis estimados, este es el plan de evaluación. Tenemos los dos exámenes, el trabajo final, el proyecto integrador, como se llama acá en la UNICID, los casos prácticos y la exposición. Caso práctico es uno solo. Que como ya sabemos, son en grupos esas evaluaciones. Entonces, metrología e industria. La fabricación en masa y los procesos normalizados. Fíjense ustedes que este curso se llama metrología y normalización. Para normalizar hay que medir bien y para medir bien hay que tener gente preparada para hacer las mediciones, instrumentos buenos y calibrados. Entonces, la fabricación industrial requiere dimensiones y condiciones estándar y estables. De manera que a nivel industrial, la metrología industrial, que es una de las ramas de la metrología, porque está la metrología legal y la metrología científica, comprende mediciones de temperatura, de masa, de presión, de volumen, de caudal, de longitud, de rugosidad, de pH y de humedad. Por ejemplo, temperatura. Todos los procesos de fabricación de alimentos se hacen bajo temperaturas ya determinadas. La pasteurización de la leche se hace a una temperatura específica. El proceso de conformación de helado se hace a una temperatura específica. La producción de sodas y cerveza, el agua y los líquidos están a una temperatura indicada. Proceso de fabricación de pan, el horno para, no sé si han tenido la oportunidad de ir a una panadería industrial. Los hornos de pan industrial son hornos, digamos que abiertos, en sentido figurado. Básicamente ingresa por una parte, por la alimentación del horno, con una cinta transportadora puede ingresar, porque hay varios modelos, muchos modelos. Ingresa el pan o las galletas o lo que usted quiera, el pan de pita, el pan de molde, lo que sea. Ingresa crudo esa masa. Y ya el horno está calibrado a una temperatura tal que entra crudo por acá y sale cocido. Y esa temperatura está calibrada con una velocidad específica y bien calibrada y bien medida de la cinta transportadora. De tal manera que si pasa más rápido, el pan queda crudo, y si se demora más del tiempo, el pan queda quemado. No sé si han visto, si han ido a Leonardo, por ejemplo, ellos tienen sus hornos allí. No, que la quiero una pizza más tostada, esa pizza tiene un solo grado de cocción. Ingresó y salió. Ahora, si uno va a una pizzería artesanal, es diferente, porque entonces uno ve que van pizza por pizza, en un horno muchas veces alimentado a leña, entonces con una bandeja el pizzero metió la pizza, abrió, bebé lejos como estaba, la saca, si considera que le falta, la vuelve a meter. Entonces, aquí estamos viendo que en esas formas de cocción, en esos procesos, tenemos un sistema de control estricto, porque en panaderías industriales, pizzerías de franquicia como la de Leonardo, ustedes van a ver medidores de temperatura, medidores de velocidad. ¿Para qué? Para que desde el pan número 1 hasta el pan del número 100.000 salgan todos iguales. Las galletas número 1 hasta la galleta 50.000 salen todas iguales. Tenemos también mediciones de masa. Mira que la receta del pan es por cada tonelada de pan necesitamos tanto de harina, tanto de agua, tanto de manteca, tanto de azúcar, tanto de sal. Eso está bien documentado, bien medido, y cada batch o lote pues ingresa con esas proporciones exactas con la variación permitida correspondiente de lote a lote. Y por ese motivo es, si ustedes sí ven las etiquetas de los productos, te indican información
sobre el número de lote, la fecha de empaque y la fecha de caducidad, y algunos le ponen el logo también. Con respecto a lo que es la presión, también es importante medir la presión de forma adecuada. Tal vez no, es un ejemplo un poco catastrófico, pero cuando el tubo de pitot de un avión se daña, no podemos tener información confiable de lo que es la presión. Y esa lectura inadecuada de presión da una lectura inadecuada de la altura. Una lectura inadecuada de la altura a la cual va el avión. Y adicionalmente el sistema de control, porque esos aviones modernos ahora son, no, los pilotos ya no vuelan, todo lo hace la computadora con el piloto automático, toma decisiones. Pero si las medidas que tiene son incorrectas, toman malas decisiones, y por eso es que ustedes ven que el avión, el vuelo 447 de Air France se estrelló en medio del Pacífico, porque sencillamente el tubo de pitot, los tubos de pitot proveían a la computadora de unas lecturas inadecuadas, y bueno, sencillamente el avión se volvió loco y se cayó. Por cierto que el tubo de pitot es nuevecito, tiene como 300 años nada más. Es un tubo que es como una L, por ahí ingresa una cantidad de aire, y uno, pues, conociendo que hay una relación entre la masa, perdón, entre la velocidad y la presión de un fluido, uno puede saber la velocidad, a la cual va el avión. Eso te da también, con la presión sabes la altura y así vas. Lo cierto es que en ese accidente de Air France se determinó que el tubo de pitot se congeló porque vas volando 35.000 pies. Al congelarse, pues impedía la entrada de aire, y al impedir la entrada de aire no había ninguna lectura. Entonces, después de eso decidieron que había que colocarle una resistencia a los tubos de pitot para que cuando comenzaran a congelarse, esa energía eléctrica derritiera el agua y el tubo de pitot se mantuviera siempre libre de obstrucción y pudiera medir de forma adecuada. Volumen, ya lo hemos dicho, tenemos las lecturas de volúmenes para todo lo que es la elaboración de salsas, de sodas, para lo que son los procesos de potabilización de agua, para todo lo que es el tratamiento de aguas residuales. Caudal. El caudal podemos entenderlo como la velocidad de un fluido por el área de la sección por donde él circula. Si es, por ejemplo, una tubería, estamos hablando de la velocidad del fluido multiplicado por el área de las tuberías, que generalmente son tuberías de sección circular. También hay tuberías cuadradas, y cuando es, por ejemplo, en canales, realmente tuberías cuadradas sí las hay, no se usan mucho. Disculpen. Hay también flujo en canales. No sé si han visto, si han sido observadores, han visto los canales para recoger agua de lluvia, que son unos caudales de forma trapezoidal. Tenemos también medidas de longitud, y para medir longitud hay desde la regla que usan los niños en la escuela hasta el metro extensible o fluxómetro, como algunos lo llaman, o cinta métrica, que ustedes ven que los albañiles, los carpinteros lo tienen siempre colgado aquí en la cintura. Pero hoy en día el medidor láser es mucho mejor para medir que la cinta métrica, pero la cinta métrica, como vale 10, 15 dólares, todo el mundo la tiene. Una Milwaukee, o hasta hay unas marcas, hay las Stanley, hay unas más baratas todavía, creo que hay Comelón, como que valen como 5 dólares ahí en la ferretería. Medir rugosidad es muy importante también, porque la rugosidad está relacionada con el acabado superficial. Quienes hemos comprado repuestos, sabemos que el acabado superficial de un dispositivo, de un componente mecánico, es fundamental, porque mientras mejor acabado tenga, eso va a significar una mayor durabilidad de las piezas ante lo que es, por ejemplo, lo que es la fatiga, entre otras cosas. Entonces, si usted va a comprar, por ejemplo, los anillos para el automóvil o un pistón para el automóvil, y usted le sacan dos y les dice que los dos son del mismo material, y usted lo puede verificar porque le dan la ficha técnica al material. Si usted ve que hay uno que tiene un acabado espectacular, bien pulido, casi como un espejo, compre ese. No compre el que tiene el acabado un poco opaco. ¿Por qué? Eso me indica a mí que la pieza mecánica que está bien pulida ha tenido un mejor proceso que la otra, ha tenido un mejor tratamiento superficial, tiene un mejor acabado superficial, y por ende el factor de fatiga aquí es más bajo que en la pieza que está toda opaca. Es importante medir el pH. Recuerden que el pH neutro es 7 para diferentes aplicaciones, y la humedad es muy importante también, porque cuando yo quiero diseñar, por ejemplo, una torre de enfriamiento,
y debo conocer la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco para saber la cantidad de agua que yo puedo transferir a la atmósfera. ¿Alguna pregunta? Nuevamente, tenemos acá diversos tipos de termómetros pues hospitalarios, domésticos, las pistolas térmicas, muy utilizadas en refrigeración, aunque también las podemos utilizar para detectar puntos calientes cuando hacemos los programas de mantenimiento preventivo, aunque también hoy en día hay cámaras termográficas que te dan un mapa de temperatura, y si uno ve todo azul y de repente ve unos lugares que están en rojo, uno tiene que ir con la pistolita para ver qué está pasando allí, qué temperatura tenga, lo cual no quiere decir que hay un problema, porque hay puntos más, en las máquinas hay puntos más calientes que otros. Por ejemplo, en la parte donde hay elementos mecánicos siempre hay fricción, por tanto es natural que en una bomba cerca de los rodamientos o cerca de donde va el impeller, pues la temperatura sea mayor. Es natural porque ese rodamiento en la pista del rodamiento va girando un eje, y ese eje pues ocasiona el roce por mucho que tenga lubricación, y ahí va a haber un incremento de la temperatura. Aquí tenemos lo que yo les comentaba, que los metales y los cuerpos en general se contraen o se expanden cuando hay una diferencia de temperatura. Entonces, cuando uno va por allí pues circulando por un puente, uno observa estas zanjas, y estas zanjas o ranuras, su nombre correcto es junta de dilatación, y esto se hace así para que en el día el concreto se expande porque la temperatura se incrementa muchísimo. Lo mismo pasa con el asfalto, aunque el asfalto tiene una propiedad que no tiene el concreto. El asfalto, digamos que es un poco más flexible en ese sentido, porque al fin y al cabo el asfalto es un derivado del petróleo, y por tanto tiene esa flexibilidad que no tiene el concreto. Si usted hace una losa de concreto, como uno ha visto muchas veces en la vía Centenario, y esa losa de concreto no dejan la junta de dilatación correspondiente, o la junta de dilatación está mal calculada, cuando hay frío en la noche, que la temperatura se reduce, la losa se contrae. Luego, cuando va avanzando el día, estamos a pleno mediodía con el sol bien fuerte, ¿qué hace? Las losas comienzan a chocar, y en ese choque se fracturan y vemos lo que pasa. Entonces, cuando vaya circulando con su automóvil y vean que el carro va con esa brincadera en la vía Centenario, pues no se quejen de la brincadera. Esa brincadera es justa y necesaria para poder tener la vía, y que la vía dure y que la vía funcione, aunque lo ideal sinceramente es usar asfalto. Tenemos nuevamente termómetros variados utilizados en la industria. Estos, por ejemplo, analógicos no nos funcionan mucho porque hay que ir a ver la temperatura en sitio. Pero lo interesante acá es que si este dispositivo tiene doble salida, el termopozo, y permite alimentar una señal de control, yo tengo este dial solamente a modo informativo, y sencillamente toda la acción de control la ejerce el PLC o el controlador de temperatura en el cuarto de control, el gabinete de control. Y puedo tener también, como les dije, un acceso remoto a los indicadores de todos y cada uno de los instrumentos de medición en la planta. Entonces, aquí tenemos ejemplos de mediciones también de caudal. A la salida de una bomba centrífuga como tenemos acá, yo puedo tener, esta es una bomba contra incendios. Yo puedo tener manómetros para medir la presión de salida, la presión de la succión. Tengo aquí un manómetro que es de refrigeración, por ejemplo. Y también puedo colocar un medidor de caudal, que puede ser bien sea un tubo Venturi, o puede ser un rotámetro, o puede ser una placa orificio, para saber cuál es el volumen que circula por esa tubería. Y a mí me conviene saber el volumen que circula por una tubería, porque, por ejemplo, mira, en este proceso hay que añadir, cada 10 minutos hay que añadir tantos galones de concentrado. Bueno, pasan 10 minutos, usted abre la bomba de alimentación. Si usted le instala un medidor, ese medidor, que es un medidor rotativo, es un rotámetro, él va girando con el fluido y va marcando. Cuando llegó al volumen indicado, dice llegué al volumen indicado, y lo que debería hacer en ese caso, o lo que se hace, mejor dicho,
se cierra inmediatamente la válvula. Pero, ese cierre no puede ser de forma brusca, porque sabemos que cuando uno cierra una línea de agua o de aire, más que todo en agua, de forma brusca, porque el flujo de agua de un fluido en general es un flujo turbulento. Si usted cierra bruscamente con una válvula de esas de bola, que es una válvula de un cuarto, va a tener un efecto que se llama golpe de ariete, que es un golpe bien duro, y ese golpe puede dañar la tubería. Entonces, algunos lo que hacen es que sí, permiten que se cierre esa válvula de bola, se cierre de golpe, pero instalan un elemento de disipación que puede ser una torre, que lo que hace es que una vez se da el cierre, eleva la columna de fluido y va disipando toda esa energía y las tuberías están protegidas. Profesor, ese golpe ariete se da más bien cuando se llena la válvula de aire también, ¿eh? Cuando por lo menos hay baja presión. Bueno, el golpe de ariete fundamentalmente ocurre cuando hay una interrupción brusca de un flujo que va en un régimen turbulento. Cuando ingresa aire en una línea de succión de una bomba, ocurre otro fenómeno que es una de las cosas más dañinas que hay para una bomba centrífuga, que se llama la cavitación. Entonces, esta mañana, por comentarles algo, yo estaba supervisando un trabajo y habían instalado una bombita, y entonces yo le digo, mira, la bomba no está funcionando. Yo le digo al muchacho, asegúrate de que tenga el achique, la ceba. El achique es otra cosa, la ceba. ¿Por qué? Porque tú colocas una bomba y si esa bomba está llena de aire, que fue lo que pasó, se absorbe aire, ese aire va a impedir que ingrese el agua. Entonces usted tiene que añadirle desde el punto de ceba, añadirle agua para que se expulse el aire y entonces pueda succionar de forma adecuada. No sé si me he dado a entender o no. Correcto, profe. Quería agregar algo. En la planta donde yo trabajo nos pasa constantemente en las bombas de pulmón. Hay que cebarla para poder que la bomba de pulmón, y más que esa bomba ya están un poquito viejita, entonces hay que echarle agua para poder que ella jale, que succione. Claro, eso se llama cebarla. En estos días yo estaba me dio un cliente, no, que quiero reubicar la bomba de sitio. Yo le dije, hay que tener cuidado. Si uno reubica una bomba de sitio y uno cambia la altura de succión positiva y no conserva una altura igual o mayor que la que estaba inicialmente, la bomba ya no funciona y la bomba se va a dañar. Entonces, si usted ve una bomba en un lugar, usted la puede bajar de sitio, en el sentido de que la columna de agua sea mayor, la columna de la succión. Pero si usted no lo hace, y lo que hace es que eleva la altura, y elevando la altura usted disminuye la succión positiva de la bomba, ya la bomba no va a trabajar. Como cuando hay mucha sequía que hacen en las potabilizadoras, cuando hay bombas que están en balsa, mejor dicho, en las balsas ellas van bajando, ¿sí? Pero hay bombas que son fijas, que no están en una balsa. Entonces, esa bomba hay que reubicarla y también bajarla para que no se pierda la altura neta de succión positiva, que se llama en inglés el NPSH. Cuando el NPSH, o sea, la altura neta de succión positiva, es mayor que el requerido, funciona bien. Pero cuando es menor, ahí viene la cavitación. Y la cavitación, miren, la bomba suena espantosamente horrible. Y esa cavitación comienza a dañarte los rodamientos, te desbalancea el eje y por último te daña el impeller o impulsor o rodete, que es una de las cosas más caras que tiene una bomba. Cuando uno se le daña el impeller de una bomba, mira, hay que evaluar si vale la pena o no. Cuando son bombas muy grandes, vale la pena, pero en bombas pequeñitas así, eso se bota y ya está. Profesora, por lo menos en la industria marítima también ocurre un fenómeno por la parte hidrodinámica en el tema de los barcos con la hélice. Cuando giran muy rápido y está bajo presión también ocurre cavitación. En las hélices sí, en las hélices ocurre cavitación, sí señor. Y cuando las propelas están desbalanceadas, mira, ten por seguro que el ruido es espantoso. ¿Qué más les podía comentar de allí? Eso es muy interesante, de verdad. En la industria naval
Hay de todo. Todo lo que usted se imagine, usted lo consigue en un bote. En un bote usted tiene, por ejemplo, en un yate de esos que ve uno en las marinas. Usted tiene allí motores, por supuesto. Tiene generadores eléctricos. Tiene sistemas de potabilización. Tiene sistemas de aguas residuales. Tiene de todo. Tiene, por supuesto, sistemas de refrigeración. Ese es el paraíso. Ese es el paraíso para los ingenieros mecánicos y hoy en día también para los ingenieros electrónicos y eléctricos, porque hay de todo, de verdad. Y los electromecánicos, que son un híbrido entre mecánico y electrónico, también están felices allí, porque hay de todo lo que usted se imagina. Entonces, esto que tenemos acá, mis estimados, es un tubo de Venturi que es uno de los mejores medidores de caudales que existen. Que como todo tiene ventaja y tiene desventaja. La principal desventaja que le veo yo al tubo de Venturi es que es un dispositivo intrusivo. ¿En qué sentido? Usted tiene que recortar su tubería y colocar el tubo Venturi en el medio. Los que tenemos, por ejemplo, en las casas para medir agua son medidores rotativos. ¿Qué tienen ellos? Ellos internamente tienen como una especie de hélice, pues eso realmente es un álave. Bueno, sí, como una hélice tal cual, que a medida que va avanzando el fluido, es como un molinito. Ese molino se va moviendo con el fluido. Y eso está calibrado para que tantas vueltas equivalen a tantos galones o tantos litros. Pero aquí, esto es mucho mejor, porque aquí lo que estamos utilizando son los principios físicos. Y los principios físicos, de acuerdo con la ecuación de Bernoulli, que la vimos por ahí hace algún rato, me dicen que en un fluido, primero, cuando la distancia entre dos puntos es muy corta, podemos considerar que las pérdidas son despreciables. Número uno. Entonces, número dos, la energía de un fluido tiene tres elementos. La energía potencial, que es la que está asociada a lo que es el cambio en la altura de la tubería. La energía cinética, que es asociada a la velocidad de circulación del fluido o al caudal, porque recuerden que el caudal es velocidad por área. Y la energía de presión. Si yo tengo más energía de presión, tengo menos velocidad. Y si tengo más presión, si tengo presión, tengo menos velocidad. Y si tengo velocidad, tengo presión. Tengo que la presión disminuye. Entonces, este tubo que vemos acá son unos manómetros de columna de agua, o en este caso aquí hablamos de una columna HG, que lo que te permiten es medir la presión en cada punto. Entonces, yo conozco la presión acá y la presión acá. Y haciendo un balance de energía y de caudal, yo sé que aplicando la ecuación de Bernoulli, la velocidad 1 al cuadrado entre 2G, más la presión 1 entre gamma, es igual a la presión 2 entre gamma, más la velocidad 2 al cuadrado entre 2G. Y de esa manera yo puedo saber la velocidad en un punto y en otro, y con eso yo puedo saber cuánto vale el caudal. Y actualmente, con este tubo de Venturi, que data del siglo XIX, del siglo XVIII, es que yo calibro los dispositivos electrónicos más sofisticados que hay, entre ellos los de ultrasonido. Y a su vez, el Venturi también lo calibran a la forma clásica que hacen, y eso lo hice yo en el laboratorio cuando yo estudié ingeniería mecánica. Lo que hacen es que desvían, hacen un bypass, pero un bypass que es automático, ¿sí? Una vez que tú haces el bypass, o sea, el desvío del fluido hasta un recipiente que tú conoces la medida, tú desvías el fluido. Cuando llega a un nivel, el sensor te manda a cerrar la válvula. Cerraste la válvula y contaste el tiempo. Y como ya tienes el volumen en el recipiente y el caudal es volumen, metros cúbicos por hora o galones por minuto, tú sabes cuál es el caudal que maneja esa tubería. Entonces, sumamente interesante, la verdad. Yo lo hice en el laboratorio de mecánica de los fluidos.
Acá tenemos ese medidor rotativo. Este medidor lo tomé yo, esta es una foto real, esta la tomé yo de un camión de esos cisternas de combustible. Vemos que a medida que iba avanzando el caudal a lo largo de la tubería, este dial es un dispositivo mecánico, iba girando y te iba dando una lectura de la cantidad de galones, en este caso es un medidor de volumen, la cantidad de galones que se surtió de combustible en ese tanque. Aquí tenemos también un poco, a nivel industrial, un pequeño bosquejo. Fíjense, aquí tengo tanques donde tengo las sustancias. Voy a ponerme los lentes para ver mejor. Tengo un tanque con su mezclador que te garantiza que esa mezcla sea siempre homogénea. Aquí tengo otro tanque aquí, y aquí tengo otros tanques también. Tengo acá una válvula que puede ser, bueno, debe ser una válvula neumática o eléctrica, lo que yo tenga, que abre o cierra según las necesidades del sistema. Tengo acá también unos indicadores de temperatura. Tengo también unos indicadores unos sensores de nivel. Esos sensores de nivel están calibrados para que cuando haya, yo teniendo el nivel inicial y el nivel final, yo sé el volumen que yo he desalojado de ese tanque. Tenemos acá un manifold o nodo de mezclado. Y finalmente este mezclador donde usted pues recibe estas sustancias que están por acá, recibe esta otra sustancia que es la dominante, y al final todo eso va para un proceso industrial. Y de ahí a producir. Por eso lo estoy haciendo como un diagrama de intercalador, ¿no? Pues sí, exactamente. Esto es, digamos, un diagrama de dosificación para la producción de una bebida, por ejemplo. Entonces usted va añadiendo acá lo que usted necesita. Tengo diversos solutos, solventes, solutos realmente, o elementos aleantes si fuera otra mezcla. Aquí pudiéramos tener esto tiene todas las características de ser un pulmón, ¿cierto? Un pulmón de un hidroneumático. También pudiera ser un pulmón, pero de un compresor. Y finalmente todo esto va a un proceso. Y fíjate que aquí tienes una bomba de centrífuga. Y de verdad que esto es una aproximación de un proceso real. Bueno, no recuerdo si los temas como están puestos en el Moodle son como están acá o no. Pero en el Moodle sí están los temas tal y como son. En el módulo. Déjenme revisarlo de una vez para decirlo. Entonces, vamos a dar por concluida acá y yo tenía la cámara apagada, nunca me arrancó. Bueno, vamos entonces a dar por concluida la grabación, pero vamos a ingresar al Moodle para revisar cómo está el tema de la charla. Y si hay alguna duda con respecto a eso, pues lo solventamos de una vez. Y mira, la cámara yo la tenía encendida y ahora no funciona. Así que vamos a dar por concluir esta grabación, pero nos quedamos acá para revisar el tema de las charlas.